Después de esta breve introducción al mundo GPGPU, vamos a empezar a ver cómo programar en CUDA. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que vamos a programar arquitecturas heterogéneas en las que va a haber dos tipos de procesadores. Por un lado vamos a tener la CPU, que vamos a llamar host, y por otro lado vamos a tener otro procesador que es la GPU y que vamos a llamar dispositivo o device. El device, la GPU, va a estar controlada por la CPU. Ya decíamos que esta era la forma natural de trabajar. La GPU había surgido como un coprocesador de la CPU y en este sentido es pasiva, no puede llamarse a sí misma. Poco a poco la situación irá cambiando, de hecho ya a partir de la SDK 5.x de CUDA existe una técnica que es de paralelismo dinámico y permite invocar cálculos paralelos directamente desde la propia GPU. Por el momento vamos a pensar que los cálculos en paralelo que se ejecutan en el device se invocan desde el host y se invocan desde cualquier parte de un programa. Esto es una oportunidad muy importante para una optimización incremental de un código que ya exista o de un código que estemos empezando a hacer. Podemos centrarnos en los cuellos de botella y trasladar estas partes para que se ejecuten directamente en la GPU. Otro de los aspectos clave que hay que entender es que las memorias de la GPU y de la CPU están separadas. Decíamos que la CPU tiene una memoria RAM, que es la memoria del sistema, y la GPU tendrá su propia memoria dedicada en la placa. Esto no es así siempre, hay veces que la GPU comparte la memoria del sistema, pero para obtener un máximo rendimiento necesitamos explotar el ancho de banda que tienen las memorias de las GPUs con su propio procesador. Cuando programemos en GPGPU desarrollaremos un programa que utilizará código que se ejecutará dentro de la GPU y código que se ejecutará dentro de la CPU. Dentro del device de la GPU vamos a tener instrucciones de cálculo en paralelo en lo que se denomina kernels de CUDA. Desde estos kernels vamos a tener accesos mediante los hilos a la memoria de la GPU. En el código de la CPU lo que hacemos es gestionar mediante funciones de biblioteca del CUDA Runtime. Vamos a gestionar la memoria de la GPU, reservar, liberar memoria, intercambiar datos, copiar datos entre la RAM del sistema y la memoria de la GPU, invocar la ejecución de esos kernels que se van a ejecutar en paralelo dentro de la GPU y, por supuesto, otras tareas como por ejemplo preparar los datos para el procesamiento en paralelo, interpretar los resultados o la ejecución de cualquier otra etapa de procesamiento en serie. Serie o no serie, porque podemos utilizar también los cores que a día de hoy traen las CPUs. CUDA utiliza C++ con algunas extensiones. Nosotros en esta parte del curso nos vamos a centrar en la utilización de CUDA con lenguaje C. Aunque, como ya adelantábamos, hay otras opciones como programación en Fortran. Tenemos atributos para funciones, variables y estructuras. Tendremos funciones integradas built-in que comprenden, por ejemplo, funciones matemáticas propias de la GPU. Aquí se incluyen algunas de las funciones que se heredan del cálculo con gráficos, por ejemplo, operaciones matemáticas con precisión de 24 bits, que si no queremos hacer cálculos muy precisos y queremos obtener una estimación pueden acelerar mucho la ejecución, funciones de sincronización de hilos, operaciones colectivas entre hilos, por ejemplo, para el acceso a memoria, como ya comentábamos. Tenemos vectores de datos de varias dimensiones. En vez de tener simplemente un entero, podemos tener un entero con 2 componentes, con 3 componentes, etc. Y tenemos variables integradas que vamos a ver que son muy importantes, que ya tienen que ir sonando, que son identificadores de thread, identificadores de bloque, dimensiones de bloque, dimensiones de grid. También hay plantillas para trabajar con texturas. Las texturas son una disposición en memoria que permite el acceso rápido no solamente a posiciones colindantes, sino a posiciones en una vecindad bidimensional a través de esas caches que habíamos comentado que existían. Y todo este código se va a compilar con un compilador de NVIDIA que está basado en código abierto, de manera que se pueden ampliar los lenguajes de programación que soportan dispositivos compatibles con CUDA. Dentro del código del host, del código que ejecuta la CPU, hemos dicho que se invocan los kernels de CUDA.
La forma de invocación es un poco peculiar. Si vamos a invocar un kernel que se denomina kernel barra baja routine, lo invocaremos como una función, pasándole entre paréntesis un número indeterminado de argumentos, y dentro de estos símbolos menor que, mayor que, una serie de parámetros. En su versión más básica se pasan solamente dos valores, dos variables, que son las dimensiones del grid y las dimensiones del bloque. Ya veremos qué es esto. Estos códigos se van a compilar con un compilador normal como GCC y CC, excepto la invocación del kernel, esta línea que se tiene que traducir a una llamada a una biblioteca por otro compilador. Bueno, ¿y cómo es un kernel? Pues es un punto de entrada para el código en la GPU, no va a devolver nada, va a ser de tipo void, por tanto si queremos que cambie algún valor lo va a tener que hacer por referencia, siempre vamos a pasar punteros como argumentos y estos punteros hacen referencia a datos que residen en la memoria de la GPU. Sí que es posible mapear una parte pequeña de la memoria de RAM directamente, pero vamos a pensar por el momento que estos punteros de aquí residen en memoria de la GPU. Después pues podemos utilizar aritmética de punteros, podemos utilizar notación de arrays para cambiar los valores dentro de la GPU. En resumen, el host lanza los kernels, el device los ejecuta. La invocación de un kernel como el anterior crea una jerarquía de hilos que se van a utilizar para el procesamiento. Vamos a tener palabras clave que son bloques. Los bloques son conjuntos de hilos, como se puede ver en la figura. Hilos y bloques van a representar diferentes niveles de paralelismo. Y vamos a tener el grid, que es el conjunto de bloques invocados. Al final el tamaño del grid va a determinar nuestro dominio de cómputo, porque va a determinar el número real de hilos que se van a lanzar. Aparte, hay algo que se denomina warp, que es un conjunto de 32 hilos, que veremos más adelante qué sentido tiene. Todos los bloques tienen el mismo tamaño y aquí en el ejemplo pues podemos ver que tenemos 6 bloques, un grid de 6 bloques. Es un grid bidimensional, tenemos 3 bloques que es en el eje X, 2 bloques en el eje Y, y cada uno de los bloques también es bidimensional, es un conjunto de 12 threads, 4 threads en el eje X, 3 threads en el eje Y. Si por ejemplo tuviésemos que sumar dos matrices y estas matrices tuviesen dimensiones 6 filas, 3 threads del primer bloque, 3 threads del siguiente y 4 por 3, 12 columnas, bueno, pues esta sería una buena disposición. Es un ejemplo simplificado porque, como vamos a ver, el tamaño del bloque debería ser bastante más grande, debería ser un múltiplo de 32. ¿Y cómo vamos a utilizar el código de los kernels para hacer referencia a un hilo en concreto? ¿Cómo vamos a hacer que un hilo ejecute una parte distinta o ejecute algo distinto que otro hilo? ¿Cómo vamos a hacer que acceda a otra posición de memoria distinta? Bueno, pues vamos a indexar los hilos en 3 dimensiones, ¿vale? X, Y y Z. Ya hemos adelantado que en este ejemplo la disposición es bidimensional, entonces en la dimensión Z tendremos un valor 1 y tenemos threads en el eje X y en el eje Y y bloques en el eje X y en el eje Y. Si tuviésemos el valor de Y igual a 1, tendríamos una disposición unidimensional que puede ser muy útil según qué aplicación, y tendríamos solamente, por ejemplo, el thread 0, el 1, el 2 y el 3 dentro de este bloque. Y tendríamos estos valores de threads también en todo el resto de bloques. En este otro bloque de aquí tendríamos el 0, el 1, el 2 y el 3. Habrá que calcular de alguna manera el índice global de thread. Eso vamos a ver cómo se hace más adelante. Aquí tenéis otro ejemplo en el que tenemos un grid bidimensional con bloques tridimensionales. Tenemos 16 bloques invocados, ¿vale?, que tendrán índices en X 0, 1, 2 hasta n más 1 bloques. Tendremos 0, 1, 2 hasta n más 1 bloques en el eje Y, y cada uno de estos bloques tiene n más 1 slices, n más 1 lonchas de threads. ¿Esto para qué puede ser útil? Por ejemplo, para simulación de partículas, con cálculos físicos
de simulación con ecuaciones diferenciales tienen que tener en cuenta para calcular una determinada posición las posiciones adyacentes. Y todo esto en 3 dimensiones. Por ejemplo, simulación de fluidos. Tenemos un tipo de dato especial en CUDA que es DIM3, que no es más que una estructura que tiene dentro los miembros X y Z y que nos permite identificar esas direcciones en los bloques y en el grid. Las variables que ya habían aparecido por ahí, índice de threads, puede ser de tipo DIM3, índice de bloque de DIM3, dimensiones de bloque también, dimensiones de grid. Si queremos calcular un índice global, por ejemplo, para una distribución de threads unidimensional, bueno, pues aquí lo hemos llamado TI de X, lo hemos declarado como un signet int, podría ser entero, y vamos a tener que ese índice va a ser el identificador de thread en la dirección x, punto x, para acceder al campo x de dim3, más un offset. Ese offset va a depender de la dimensión del bloque en la dirección x por el identificador de bloque, teniendo en cuenta que el primer bloque se indexa como 0. Así que si, por ejemplo, tenemos esto de aquí, y este es el primer bloque, vamos a tener dentro el thread 0, el 1, el 2 y el 3, solamente la fila superior. Aquí en el siguiente bloque también el 0, el 1, el 2 y el 3, pero nuestra variable ti de x aquí ya va a valer 4, 5, 6, 7. Así tenemos un índice global de 3. Bueno, y a continuación vamos a ver todo esto que hemos visto y vamos a ver cómo aplicarlo en un ejemplo que es suma de vectores. Suponemos que queremos sumar un vector A con un vector B para obtener un vector C. Vamos a suponer también que cada uno de los hilos va a sumar una de las componentes de A con una de las componentes de B. Tenemos que escribir un kernel utilizando la palabra reservada global, no devuelve nada, tipo void, lo hemos llamado sum / kernel, recibe punteros a vectores A, B y C, A y B serán entradas, C será salida, A, B y C residen en memoria de la GPU. Estamos utilizando una variable que hemos llamado ti de x, en este caso hemos puesto int, podríamos haber puesto un signet int, que va a calcular el índice absoluto del thread. Lo utilizamos con notación de array para acceder a la posición correspondiente del vector A y lo grabamos en un registro en la variable elema. También hacemos lo mismo leyendo la componente de B, la sumamos y grabamos de vuelta en la memoria global sobre C el resultado. Todo esto se podía haber hecho en una línea, por supuesto, pero de esta manera se ve de manera más clara la utilización de los registros. ¿Qué es lo que hay que hacer en el host? Esto que habíamos visto aquí es en el device, el kernel. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el host? Bueno, en el host habrá que seleccionar un device. Si solamente tenemos una GPU es la que se va a seleccionar por defecto. Tenemos que reservar memoria para los vectores A, B y C, copiar datos de el host a y B y después una vez que tengamos el resultado, aparece aquí abajo en negrita, copiar desde C hasta la CPU, hasta la memoria RAM. Vamos a ver simplemente cómo se lanza el kernel y cómo se especifica el tamaño del grid y de cada bloque en este problema en particular. Entonces, si suponemos que tenemos vectores de longitud 1024 elementos y un tamaño de bloque que, como decíamos, múltiplo de 32, 256, nos va a quedar un grid de 4 bloques. Declaramos las variables dim3 block dim, le podemos llamar de cualquier otra forma, solamente en la dirección unidimensional tenemos vectores que son unidimensionales, 256 threads por bloque, 4 bloques y se lo pasamos al kernel en la invocación, sum kernel con esta notación de aquí. La pregunta es, ¿qué ocurre si la longitud de los vectores es genérica, es n, no es necesariamente un múltiplo de 256? Bueno, entonces tenemos que utilizar parámetros de invocación que serán genéricos. Será necesario restringir nuestro cálculo al dominio de cómputo y algunos threads deberán estar en estado de reposo. ¿Cómo haremos la invocación? Bueno, pues la dimensión del bloque la vamos a dejar en 256, suponiendo que el tamaño del vector siempre va a ser mayor que esta cantidad. Y después vamos a utilizar esta expresión de aquí, n-1 dividido entre el block dim de x más 1, de forma que si el tamaño es 1025, se lancen 5 bloques y si el tamaño es 1024, se lance solamente 4 bloques. Así, bueno, esto funciona para todos los valores. Además, en la llamada al kernel que aquí nos ha faltado, tendremos que pasar el tamaño
n. ¿Para qué? Dentro del kernel tendremos que restringir el cálculo solamente a ciertos threads. No queremos que la variable t de x tome valores muy elevados y se intenten acceder en memoria a índices que no estén reservados, ¿vale? Esto provocaría, por supuesto, un segmentation fault. Así que vamos a meter una cláusula if t de x menor que n, hacer estos cálculos de aquí, en caso contrario no hacerlos. ¿Vale? Los últimos threads que queden al final del último bloque, que quedará incompleto, si en la longitud del vector no es múltiplo de 256, estarán en estado de reposo, en estado idle. El resto de pasos los vamos a ver en otra presentación más adelante. En conclusión, las arquitecturas de GPU son muy distintas de las arquitecturas de CPU. Son arquitecturas masivamente paralelas con miles de núcleos. A día de hoy existe un interés creciente por la utilización de GPUs en los más diversos ámbitos y existen distintas maneras de aumentar el rendimiento de aplicaciones que puedan explotar el paralelismo a nivel de datos, tales como utilizar directivas OpenACC, librerías drop-in, estas las veremos más adelante, y programación en CUDA, que es la forma en la que hemos empezado a trabajar en esta primera presentación. Es importante recordar que cualquier programa se desarrolle en CUDA tiene una parte que se va a ejecutar dentro del dispositivo y una parte que se va a ejecutar dentro del host. Tenéis información adicional en la página web de NVIDIA. Podéis descargar ahí los controladores para vuestra tarjeta gráfica y el Software Development Kit para empezar a desarrollar. Podéis programar directamente en línea de comandos, pero si queréis un entorno integrado de desarrollo os recomiendo utilizar Nsight, que se integra perfectamente con Visual Studio y con Eclipse. Hay multitud de tutoriales y documentación, pero casi toda está en inglés. Además, se pueden recomendar varios libros. Para mí particularmente los que yo recomendaría son los 3 primeros. El CUDA by Example es un buen punto de entrada. El Programming Massively Parallel Processors de Wen Mei es un muy buen libro para continuar en el aprendizaje, y después el CUDA Handbook de Nicholas Wild ya será para programadores más experimentados. Muchas gracias, hasta aquí esta presentación. Si tenéis alguna duda podéis escribir en el correo que aparece ahí debajo.